Bienvenidos a la entrevista en línea desde viernes 7 de marzo de 2014. Gracias a ustedes que nos acompañan en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, de manera especial para los compatriotas en el exterior o en Estados Unidos y Canadá. También para quienes nos ven localmente a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Un abrazo para ustedes. Cuando estamos a poco menos de 2 días para la elección presidencial, pues desde luego que el tema de agenda de análisis de este día tiene que ver con eso, con la elección presidencial, de las condiciones, la coyuntura que envuelve este evento electoral. No hay tercera vuelta, el próximo domingo se define de una vez por todas quién gana la elección presidencial y quién asume la conducción de este país a partir del 1 de junio próximo. Varios temas de los que vamos a conversar. Está con nosotros en nuestros estudios Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y actualmente el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES. Félix, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Siempre un gusto conversar contigo y con la audiencia. Bueno, y siempre un gusto platicar, Félix, cuando estamos a pocas horas para la elección presidencial, no un poco más de 24 horas de elección presidencial. El 2 de febrero hicimos el mismo ejercicio, antes y durante el día de la elección. Y bueno, importante conocer un poco tu opinión, tu análisis, sobre todo por tu experiencia como magistrado del Tribunal Supremo Electoral y abogado, desde luego. Pero bueno, para entrar en materia, Félix, ¿cómo se perfila? Obviamente no podemos hablar de resultados de encuestas ni nada de eso, pero ¿cómo se puede perfilar la elección presidencial del próximo domingo? ¿Puede estar dentro de las tendencias? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podemos tener? Bueno, mira, yo he hecho algunos pronósticos basados en la experiencia, más que en una experiencia nacional, porque hemos tenido 2 casos en los cuales ha pasado a una segunda elección desde que establecimos el sistema de balotaje en la Constitución del 83, la del 1984 de Napoleón Duarte, que bueno, era la primera experiencia. Hubo una ratificación de los resultados de la primera vuelta y luego la de 10 años más tarde, en 1994, en la que igualmente el resultado electoral se ratifica y confirma una tendencia generalizada en los países donde yo he realizado observaciones electorales, y es que en una segunda vuelta siempre vota menos electores que los que votan en la primera vuelta. Y una segunda constante es que la tendencia se confirma y la diferencia entre la primera y la segunda posición o se mantiene o se ensancha. Es decir, eso es lo que yo he estado reiteradamente planteando, que podría ser el escenario más probable este 9 de marzo. Sin embargo, todo análisis debe considerar algún tipo de variables, y en este caso hay una variable interviniente que no estaba considerada justamente cuando yo decía estos pronósticos, inmediatamente después del 2 de febrero, y es la variable del caso Venezuela. El caso Venezuela ha sido utilizado ya como un tema interno de la campaña electoral, que pretende presentar una realidad que, aunque no es la nuestra, pero visualmente impacta, y el hecho de que las noticias en esta sociedad de la información circulen en tiempo real genera aprehensiones en algunos sectores. Creo que esa variable está siendo explotada por el partido de oposición para estimular el voto de aquellos sectores que no se manifestaron en la primera vuelta. Estoy hablando de los sectores de clase media, sobre todo la clase media urbana, que según estudios de opinión serios realizados por una empresa extranjera, expresaba que por lo menos 500.000 votos de la clase media no se expresaron en la primera vuelta, se quedaron en casa. Pues ahora ese sector está tratando de ser estimulado con esta campaña del tema Venezuela. El segundo factor... Ahora, perdón, antes de pasar al segundo factor, Félix, creo que vale la pena un poco de reflexión más sobre el tema de Venezuela, porque en esto, bueno, siempre la tesis, ¿no? Quienes se defienden dicen, bueno, están intentando generar un escenario de miedo. No somos Venezuela, El Salvador es El Salvador y Venezuela es Venezuela, pero es imposible sacar el tema de Venezuela, El Salvador, digo, con el tema de ALBA, por ejemplo. Fíjate que más que el tema de ALBA, porque ALBA ha hecho una campaña con mucho cuidado de presentar una imagen de ternura, de comprensión, de la gente buena, es decir, presentar el rostro humano de una empresa con carácter social. Más que eso, lo que se está presentando es la forma de gobernar de un régimen autoritario que coarta las libertades públicas y que reprime a la población.
factores de miedo que no creo que sean movilizadores de la clase media salvadoreña, porque para estimular un sector social se necesita que este sector se identifique con el mensaje, y el hecho de que estén apaleando estudiantes en la calle o que hayan habido ya casi 20 víctimas de estos hechos de violencia no va a hacer que la clase media salvadoreña salga a la calle. Creo que más bien lo que se está explotando es el efecto de la escasez de productos, como los productos de la canasta básica o del papel higiénico, este tipo de cosas que sí pueden generar esos temores y esas aprehensiones en este sector. Por lo tanto, creo que se está siendo utilizado de una forma bastante maniquea el tema Venezuela, pero que puede estar dando resultados en generar temores en ese sector, que es el que se piensa sacar y movilizar. Sí, ahora cuando preguntaba sobre la vinculación es porque, bueno, hay una relación clara en el caso de Alba Petróleo, PDVSA de Venezuela, Alba Petróleos, y en el caso de Salvador, ¿no? O sea, pero fíjate que el caso de Alba más bien preocupa a los sectores ya económicamente organizados, como el caso de ANEP, como el caso de la ASI, que son los que sienten que la presencia de Alba puede desplazarlos de algunas actividades económicas. Hemos visto pues que Alba ha entrado a ocupar espacios en el transporte aéreo, con la línea de beca, en los alimentos, en la industria farmacéutica, es decir, hay ciertas áreas económicas que eran privilegio de sectores empresariales y que la presencia de Alba genera estos temores. Es una cuestión directamente de interés. Es de intereses y no creo que la asociación de Alba con los hechos de violencia en las calles de Venezuela sea el motor que estimule a la clase media. Alba sí es una gran preocupación para el sector que ha sido tradicionalmente privilegiado en este país, porque no ha tenido competencia, porque ha tenido a su favor las regulaciones del Estado, unas formas proteccionistas de la actividad comercial, y entonces cuando entra un competidor con la calidad de Alba, con los recursos de Alba y con la flexibilidad para manejo de créditos y muchas prestaciones que pueden facilitar inversiones donde ha habido cotos privados para ciertos grupos económicos, eso es lo que genera los temores a esos grupos económicos, pero no son esos grupos económicos los que masivamente pueden movilizar, generar el cambio en la conducta electoral y por lo tanto en los resultados electorales. Se necesita la participación masiva del sector de clase media que no se manifestó. Ahora bien, esa es una variable. Sí. Mencionabas entonces la segunda variable que sí estaba considerada y que ya los personeros de Arena se movilizaron para activar esa variable, era lo que se reportó como los DUI vencidos, que también significaba alrededor de 500,000 de DUI vencidos, y que le apostaron ellos a que a ese segmento de la población había que habilitarlo para que votara en la segunda vuelta. Se hicieron muchos esfuerzos desde pedir a la Sala de lo Constitucional que declarara inconstitucional la exigencia del DUI para votar, pedir a la Asamblea Legislativa que emitiera un reglamento transitorio habilitando los DUI vencidos para que se pudiera votar con ellos, y cuando estas dos gestiones a nivel institucional no dieron resultado, hicieron lo que debieron haber hecho desde el principio, movilizar ellos mismos los recursos para que el que no tuviera el DUI vigente pudiera ir a habilitarlo, sea porque se le había vencido, porque se le había extraviado o porque no lo había obtenido. Y ahí está esa campaña de DUIzación masiva que ya en el último reporte del RNPN reportaba arriba de 40,000 DUIs que habían sido emitidos en este periodo. Creo que con suerte se va a llegar a unos 50,000 DUIs que se van a extender hasta el día de las elecciones. Esa renovación de ese DUI, creerías tú, pregunto, puede ser gente que, bueno, me lo reconoció hace 2 días Jorge Velado, que ellos estaban trabajando fuertemente a nivel nacional por estimular a la gente que fuera a reponer el DUI. Obviamente no me emitió de que ellos estuvieran pagándole a la gente, pero bueno, alguna información indicaría de que habrá algún reconocimiento quizás para que la gente pueda salir a tener, no sé, los $10 para que la gente eso vote. Yo creo que más que pagarle para que lo vayan a sacar, lo que están dando es facilidades para cubrir el costo de la emisión del DUI, porque ahora hay reportes de bancos en los cuales se han llegado a agencias con listas completas de personas que se les va a emitir el DUI y los nombres de las empresas o las cuentas bancarias a las que se les va a cargar ese costo. O sea, pues que unas empresas o algunas personas que tienen cuentas en los bancos han asumido ellos el costo de pagar, por ejemplo, 100 DUIs. Entonces se los cargan a ellos. Llega a la lista de gente,
se paga ese DUI, se le carga a esa cuenta que está en ese banco y se emiten los comprobantes para que la gente lo vaya a retirar. Ahora, decía Jorge Velado en ese momento que información que tenían que también el FMLN lo estaba haciendo, o sea que al final eso tampoco es... Es que esa era justamente el pronóstico mío. Primero, que los 500.000 DUIs no eran voto para Arena. Primera tesis. Segunda, que no eran totalmente los 500.000 DUIs vencidos los que se podían reponer, porque en el reporte que teníamos conocimiento tanto del RNPN como la Junta de Vigilancia de los partidos políticos, nos indicaba que la gran mayoría de esos DUIs vencidos, recordemos que estos DUIs para que se vencieran tenían que haber pasado 8 o 10 años de haber sido emitidos. Entonces fueron emitidos ya por el 2004, 2005, 2006, y era en aquel periodo en que había otra empresa que los emitía, la DocuSal, y que facilitó a mucha gente que obtuviera DUI sin tener partida de nacimiento. O sea, había una forma muy especial de dar esos DUI que no se podía ratificar en un 100% de los... Habían como 300.000 DUI que tenían una situación de irregularidad. Otros que eran... Que probablemente estos 300.000 no serán... No iban a ser revalidados. Y otros que ya se habían ido del país, personas que... Interrumpo un poco el análisis porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con la reflexión. No. Volvemos. Decisión Electoral 2014, la más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas. Transmisiones en vivo, más de 200 periodistas en todo el país, LPG TV, entrevistas en línea, informes GD Radio, cobertura dron, datos y estadísticas y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014 a través de laprensagráfica.com. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Félix, bueno, nos quedamos haciendo un poco la reflexión sobre las dos variables que considerabas que podían o pueden incidir para el próximo domingo. En esta segunda vuelta, sí. En segunda vuelta. Ahora bien, pero bueno, todo esto todavía, porque obviamente nadie tiene una bola de cristal, pueden tener diferencias, aunque los partidos políticos están haciendo sus propios tracking, ¿no? O sea, sí, han hecho mediciones, creo que... lo que no se puede hacer público, pero... Sí, pero lo están realizando y con toda razón, tienen que estar haciendo ajustes de última hora, temas que pueden incidir. Recuérdate también que aunque no se puede públicamente difundir encuestas y estamos ya dentro del periodo del silencio electoral de las 72 horas antes de la elección, las redes sociales están activísimas, se está haciendo llamado al voto, se están filtrando esa parte como no está regulada, ¿no? O sea, ya lo dijo el presidente del tribunal, que ni legalmente
tienen mecanismos para prohibir eso, porque no hay ninguna disposición en el código, ni materialmente lo pueden limitar. Entonces, esa es una puerta informativa que puede masificar mensajes y que no hay control sobre ella. Claro, y a veces llega a ciertos sectores... Que hay que filtrar mucha información, porque no toda la información que aparece en redes es... Así es, por eso te digo que no creo de que en este momento esa guerra de encuestas que se dio en el periodo de la campaña preelectoral y que tuvo resultados, sobre todo eliminar la tercera fuerza, que era una de los objetivos que se tuvo de la campaña del Partido Arena, ahora no está entrando en esa fase. Y las dos variables que hemos analizado, que son variables que intervienen en este segundo periodo, son estos hechos que los analistas, los formuladores de política, los estrategas deben de considerar, porque son hechos que no están dentro de la planificación que se hace, sobre todo cuando uno trabaja con planificación estratégica, como se dio antes de la primera vuelta, que tampoco nadie pensó que la variable Flores podía ser devastadora para la campaña del candidato Norman Quijano de Arena. Entonces ahora aparecen estas dos variables, una que no creo yo que va a tener mayor impacto, que es la de los DUI vencidos, porque con suerte se van a llegar a emitir 50.000 DUIs al día antes de la elección, es decir, al sábado 8, y que significaría un 10% de todos los DUIs que estaban vencidos y que se reportaron como tales en la primera vuelta, y que además no son 50.000 votos para el partido de oposición. O sea, no se puede considerar de manera automática. Al contrario, creo que ya dos universidades, tanto la UCA como la UTEC, cuando dieron sus últimas encuestas, señalaban que la intención de voto de quienes no habían votado en la primera vuelta, su intención de voto en una segunda vuelta mantenía la misma tendencia de 9 puntos de diferencia, porque un 30% decía que votaría por el FMLN y un 21% decía votaría por Arena. Entonces la diferencia de 9 puntos porcentuales se seguía manteniendo. Y ahora, pero además si los dos partidos lo están haciendo, o sea... Sí, no, y creo que es legítimo, y qué bien que por una motivación electoral se le va a dotar a gente de ciertos sectores que no tenía ni la capacidad ni la intención de obtener un documento único de identidad, ahora se le están dando estas facilidades para que lo obtenga, financiándole la obtención del DUI, el transporte para obtenerlo, exigiéndole al RNPN que amplíe sus horarios para que se puedan atender estas demandas. Creo que eso al final va a ser un resultado favorable y positivo para un sector de la población. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Porque me interesa que hablemos un poco del papel del Tribunal Supremo Electoral, del árbitro. ¿Qué ha pasado después del 2 de febrero hasta la fecha? ¿Cómo se ha visto el papel del Tribunal Supremo Electoral en términos generales, pero también en función de garantizar que pueda ser un evento que corrija errores del 2 de febrero? Bueno, mira, muchos de los errores que se atribuyeron al Tribunal Supremo Electoral en la campaña previa al día de la elección y el propio día de la elección fue su desempeño en la función jurisdiccional, es decir, en la forma en que administró la justicia electoral. Creo que en efecto hubieron algunas fallas y algún déficit de administración en el tema jurisdiccional. En los otros aspectos, en los aspectos de la logística electoral, las operaciones electorales, sobre todo la transmisión de los resultados usando nuevas tecnologías, creo que el tribunal cumplió satisfactoriamente su trabajo. Después de estos señalamientos que se le hicieron, creo que entre el 3 de febrero y el día de ahora, el tribunal ha tratado de ser un poco más equilibrado en sus fallos, ha tratado de ser más proactivo frente a la cantidad de demandas y de denuncias que se presentan en su seno, pero recordemos que siempre sigue siendo un tribunal con una fuerte connotación partidista. Entonces, aunque no quisieran algunos de los magistrados que tienen adscripción, adherencia, militancias o preferencias partidistas, esto juega, es un papel que subjetivamente no se puede desligar y no solo genera desconfianza, sino que ya hubo un ciudadano que fue a presentar una demanda de inconstitucionalidad en el nombramiento o la elección del presidente del tribunal por su militancia política. Entonces yo creo que estos hechos son los que como lecciones aprendidas tenemos que adoptar para que el nuevo tribunal que va a ser electo y va a empezar a funcionar el 1 de agosto de este año ya no tenga esas características de partidización
Recordemos que la Constitución le ¿Se da... ¿Se puede evitar la partidización aún sin haber una reforma de ley? Sí, fíjate que es una cosa que es una buena noticia que hemos tenido de la actuación de la Sala de lo Constitucional, que mediante tres fallos prácticamente ha sentado ya la jurisprudencia en esta materia. La primera, cuando se separaron dos exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, uno a Moreno Niños y a Óscar Morales. Luego, cuando se declaró inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, que la primera sentencia que se dio en enero del año pasado estableció que no se podía tener esa afiliación partidaria. La Asamblea insistió 2 meses más tarde en elegir miembros de partido, se le declaró que no procedía, y hasta la tercera vez. Bueno, pero la que sentó la tesis fundamental, me parece a mí, y que lo refleja con meridiana claridad, es el fallo que separó de su cargo o declaró inconstitucional la elección de Salomón Padilla. Porque Salomón Padilla, a diferencia de los otros casos, él aceptó ser militante de un partido político. Entonces, en la sentencia se decía que los funcionarios que ejercen jurisdicción, por el principio de independencia judicial que está en la Constitución, no pueden estar afiliados a un partido político por una razón muy válida y legal, porque la ley de partidos políticos, de los artículos 32 al 35, creo que refiere la sentencia, los afiliados a los partidos políticos le deben lealtad al partido, a su plataforma, a su plan ideológico, etcétera, pero además dice, le deben obediencia a los órganos de dirección y a las autoridades del partido. Entonces, un militante de partido, si sigue y es un buen militante, tiene que obedecer a los dirigentes y a las autoridades del partido. Porque eso es lo que se deriva del reglamento, de las disposiciones internas de un partido político. De los estatutos, pero también de la ley. Es que está en la ley de partido político. O sea, la persona se somete. Se somete voluntariamente, por supuesto, a ser leal al partido. Entonces ya, cuando ejerce jurisdicción, que la Constitución le exige que haya un principio de independencia judicial para que la justicia sea imparcial, entonces ya hay un conflicto porque está siendo obediente, o debe de ser obediente, o debe de obedecer una instrucción del partido, y a la vez tiene que mantener el principio de independencia. Entonces, frente a esa contradicción, dice, lo correcto, lo legal y lo constitucional es que los que son miembros de partidos políticos no ejerzan jurisdicción. No es que prohíbe, como han reaccionado equivocadamente muchos dirigentes políticos y muchos funcionarios, de que les está limitando su derecho constitucional de militar en partidos políticos. Al contrario, creo que la militancia en un partido político no solo es un derecho de un ciudadano, sino que es un privilegio de poder estar afiliado a un partido y desde ahí servirle a la nación, al Estado, pero en cargos que no generen este tipo de conflicto. Por ejemplo, los directores de las instituciones autónomas, los ministros, bueno, los diputados, pues sí, que es más claro que un diputado entra por partido, pero no para ejercer jurisdicción. Entonces, todo esto lleva a que el próximo tribunal perfectamente se puede definitivamente no tendrá que tener miembros de partidos políticos, porque si bien es cierto el artículo 208 de la Constitución le da a los 3 partidos o coaliciones que tuvieron la mayor votación en una elección presidencial el derecho de proponer a los magistrados, no les dice que tienen que ser afiliados a su partido, sino que los partidos tienen el derecho de proponerlo. Entonces tendrán que proponer, como hicieron con los magistrados de la Corte de Cuentas o con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, personas que no estén afiliadas a partidos políticos. O sea, esa es la buena noticia. O sea, sí, los partidos políticos tienen el derecho de proponer las ternas, la propuesta, pero no pueden ser que los 3 propuestos no sean afiliados o militantes, mucho menos como ahora, pues que son miembros de los organismos de dirección de los partidos, que es todavía mucho más seria la responsabilidad partidaria, porque además de estar sometido a los estatutos y a la ley de partidos políticos, se le debe obediencia a esos órganos de dirección de los partidos políticos. Bueno, eso es lo que se esperaría entonces para el próximo agosto, tribunal, ¿no? El 1 de agosto. 1 de agosto. Porque se renueva totalmente, ¿no? Totalmente, el Tribunal Supremo Electoral. 5, sí. Claro, se pueden reelegir algunos. De hecho, este tribunal se reeligió prácticamente en un 80%. Es decir, los mismos, por lo menos los 5 propietarios y varios suplentes son los mismos que estaban electos en el 2004 y fueron reelectos en el 2009.
Bueno, perfecto. Nos queda todavía algún espacio para que conversemos un poco en perspectiva, Félix, de cuál es el estado del país, un poco qué va a pasar después del día domingo, es decir, ya lunes, o sea, porque muchos dicen que la situación del país no espera para que el nuevo presidente tome posesión a partir del 1 de junio, sino que antes tendrá que comenzar a ver los grandes problemas que enfrenta El Salvador. Exacto. Vamos a una pausa y hablamos del tema. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Decisión Electoral 2014. La más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas. Transmisiones en vivo. Más de 200 periodistas en todo el país. LPG TV. Entrevistas en línea. Informes GD Radio. Cobertura dron. Datos y estadísticas. Y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014. A través de laprensagráfica.com. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Bueno, nos quedan 2 segmentos todavía para la entrevista. Félix, hablemos entonces del país, de cuál es el país que recibe el próximo presidente y lo recibirá, me imagino yo, pues, inmediatamente después de que el Tribunal Supremo Electoral declare firmes los resultados. Declare firmes resultados, que puede ser, se esperaría que sea, no sé, 9, domingo a las 8 de la noche, creo que 8 o 9 de la noche, ¿no? Sí. O sea, hoy no se ha comprometido el Tribunal Supremo Electoral como lo hizo en la primera ronda, ¿no? Que dijo, bueno, a las 9:30 vamos a estar dando conferencia de prensa. Hoy no ha dicho de hora, pero uno esperaría que es más expedito porque solo se van a contar dos banderas, ¿no? O sea, pero a lo mejor con todo lo de la sabe, y no, yo creo que sabe que los resultados puede ser que estén muy reñidos. O es muy ajustado. Y entonces no quiere correr el riesgo de un equívoco. Ya me tocó a mí ver un caso de un presidente de un Tribunal Supremo Electoral que nos convocó, estábamos ahí en un teatro y dio resultados y prácticamente dio ganador a uno de los candidatos con votos que solo eran urbanos. Y cuando empezaron a llegar los votos del interior del país, el otro iba subiendo. Le veíamos la cara de sufrimiento a este funcionario. Por eso es que los tribunales no se arriesgan a dar proyecciones, sino que tienen que dar resultados oficiales. Que de certidumbre, no incertidumbre. Claro, o sea, de suerte que el que él anunció ganó, pero fue muy escaso el margen. Entonces yo creo que el tribunal en esta ocasión, con toda prudencia, debe de saber en qué momento dar un fallo, si es que la tendencia, porque ahí es donde uno mide. Acuérdate que ahora hay software que se diseñan justamente para hacer los conteos rápidos, que no fallan y que te pueden dar una proyección con bastante exactitud. Y si la diferencia, el margen, se mantiene entre arriba de los 5 puntos, el tribunal puede decirlo con propiedad. Pero si hay un margen muy pequeño, es mejor
no hacerlo. A mí me tocó en México, el 2006, de una misión que dirigíamos, decirle al IFE de que no fuera a dar un resultado de un conteo rápido, que no es el PREP que tienen allá, que es otro programa, sino que iban a hacer un conteo rápido diseñado por la UNAM, el software, y era una muestra de 7.500 casillas, pero le dijimos, el resultado va a ser tan apretado que va a ser un riesgo para ustedes, y en efecto así fue cuando Calderón ganó por menos del 0.5% a López Obrador. Entonces las autoridades electorales tienen que cuidarse de eso. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que sí, tienes razón. Una vez que el tribunal declare quién es el ganador, sea el que sea, va a encontrar el mismo país. Un país que tiene problemas de liquidez, que ya se ha dicho por tanques de pensamiento, por economistas autorizados y por algunos funcionarios de gobierno, de que hay un problema de caja, de que se necesitan fondos incluso para terminar la ejecución de este año, que ya se están haciendo transferencias del segundo semestre del presupuesto para cubrir obligaciones de este. Entonces va a encontrar un problema con un gran déficit económico y una situación a nivel internacional que no es la misma que se tuvo cuando llegó el gobierno actual, que el gobierno actual llegó en la crisis, peor crisis que ha tenido la economía mundial desde 1929-30, y con una situación financiera que se ha hablado de las cárcavas económicas. Yo creo que en esa ocasión los organismos financieros internacionales estaban como en un mea culpa con los países que sufrían por esa debacle económica que se dio en el 2008. O sea, contradictoriamente, cuando uno esperaba que, bueno, uno puede entender que durante la crisis hubiese quizás menos disponibilidad de recursos o apoyos internacionales. Y fue al revés. Fue al revés. Hubo para este gobierno muchas facilidades, hubo generosidad en los préstamos, celeridad en los préstamos. O sea, fue una ventaja para el gobierno. Fue una ventaja para el gobierno que los organismos internacionales estuvieran prestos a auxiliar las economías que habían sido golpeadas por una crisis. O sea, para la administración Funes. Para la administración Funes actual. Para este que viene creo que es todo lo contrario. Es decir, hay una contracción y los organismos están siendo mucho más estrictos. En los casos que se dieron en Europa, de Grecia y de otros países, ha sido una lección para que los organismos se vuelvan más estrictos y señalen pautas más rígidas a los gobiernos cuando hacen esta gestión de asistencias financieras. Entonces, este gobierno va a tener que hacer, el nuevo gobierno va a tener que hacer mucha gestión, mucho lobby, muchos compromisos con los organismos financieros internacionales para que le puedan habilitar nuevos fondos, o sea, dinero fresco, e ir cumpliendo con las obligaciones que va a encontrar. Y eso necesariamente, acuérdate, va a pasar por acuerdos políticos que se tienen que reflejar en la asamblea, o todos los préstamos tienen que tener la votación calificada, claro, pero más allá de eso, yo creo que el nuevo gobierno va a estar consciente de que por sí solo no va a poder enfrentar una situación de crisis como la que el país tiene, que es gravísima, y por lo tanto va a tener que generar espacios de consenso mediante acuerdos nacionales, tendrá que convocar a un acuerdo nacional, y para eso va a tener que flexibilizar algunos de los que han sido temas de campaña, va a tener por otra parte que abordar los temas que en la campaña no se abordaron y que son gravísimos, estos temas que igual que cuando uno barre y mete la basura debajo de la alfombra, se escondieron en la campaña electoral, pero por ejemplo, va a tener que salir. Todo este tema de pensiones. Que es lo hoy llevamos en portada de la edición impresa de la prensa gráfica justamente ese tema, que tiene que ver con la situación de las pensiones. Sí, la deuda provisional es un tema vitalísimo que va a tener que abordarse inmediatamente. Me llamó la atención que el ministro de Hacienda dio conferencia de prensa, ayer, y él decía de que lo que están trabajando en este momento y lo que tienen es un diagnóstico, pero no una propuesta de cómo enfrentarlo. Él dice también que no puede ser grave que no se tenga una propuesta de cómo enfrentar eso, o sea, ¿será que, claro, se le tiene miedo a la propuesta, sobre todo por un momento electoral, de decir la propuesta incluye estas y estas medidas que no serán de beneficio para la gente? O que no sé, tal vez de beneficio sí, pero que no serán muy populares, porque a nadie le va a gustar que le aumenten la edad de jubilación o que le aumenten las cotizaciones. Son medidas impopulares que en el largo plazo podrían venir a resolver el problema, pero nadie lo va a querer pagar en esta generación, se lo va a querer trasladar a la otra. Y el ministro, al decir eso, de que no tiene ninguna propuesta, mucho menos en ese sentido de reducir las pensiones, sobre todo a ponerles techo a las que pasan de cierta cantidad,
o de aumentar la edad de retiro. Bueno, todas esas medidas impopulares, creo que, como tú dices, fue una estrategia de campaña electoral, pero que no se va a poder ocultar inmediatamente después de conocidos los resultados. Ahora, en los escenarios posibles, como solo hay dos posibles ganadores, Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén, habría que imaginarse los dos escenarios, en el caso que ganara Arena, cuáles serían las prioridades, porque cualquiera de los dos que gane va a tener necesariamente que buscar ese amplio acuerdo, ese consenso y ese respaldo nacional para cualquier medida que se tome. De lo contrario, va a ser un gobierno condenado no solo al aislamiento interno, sino que a una confrontación social permanente que le va a generar problemas de gobernabilidad. Y como ya pasada la campaña, conocido el resultado, ya no se trata de estrategias para ganar la elección, sino que estrategias para gobernar y para tener una buena gobernanza. Entonces las prioridades cambian, las estrategias cambian y las agendas cambian. Yo creo y me imagino una agenda de un acuerdo de nación que tendría que empezarse a construir el lunes mismo, ya inmediatamente que se conozca quién ganó, debe de empezar a buscar metodológicamente cómo va a desarrollar una mesa de negociación. Ahora, se está hablando de ese tema en las últimas 2 semanas, se ha hablado mucho desde diferentes actores políticos, de la necesidad de un pacto, de un gran acuerdo de nación, pero pregunto, ¿no hay mucha retórica en esto? O sea, ¿crees tú que sí hay más sinceridad hoy? Bueno, digo, por la dimensión de los problemas que estamos hablando, los está obligando a los actores políticos de este país a ser mucho más conscientes, mucho más sinceros. Es que no tiene de otra. Fíjate que la negociación no va a ser un acto voluntarista que se le va a ocurrir a una fuerza política decir, bueno, vamos a negociar. Es una imposición de la realidad. La realidad te va a imponer esa necesidad de sentarte y negociar, dialogar, construir consensos y generar apoyos de los otros sectores para poder salir de la crisis y tener 5 años de garantía de buena gobernanza y de eficiencia y de gobernabilidad, para no estimular aquellos brotes de ingobernabilidad, de confrontación, que van a surgir inmediatamente si tú no entras en una política de concertación. O sea, hay en el fondo, de alguna forma, si se le quiere ver así, pragmatismo. Pragmatismo y que o lo haces, porque no te queda de otra. El tema es cómo lo vas a hacer y cuáles van a ser las prioridades, porque si gana el frente, se va a hacer de una manera, con ciertas prioridades, ciertos énfasis. Si gana Arena, se va a hacer de otra manera, con otras prioridades y otros énfasis. Pero los actores van a tener que ser los mismos, que son las fuerzas vivas del país, los partidos políticos, los sectores empresariales, los sectores laborales, si se invita a las academias. ¿Por qué? Porque... Ahora, un paréntesis, ¿ves tú, Félix, que haya disposición de tanto Arena o el FMLN estén un poco en esa sintonía? Bueno, que haya algún nivel de conciencia de ambos candidatos de que a eso hay que entrarle. Los dos. Y que quien pase a la oposición o quien siga siendo oposición esté consciente que tiene que aportar, digamos, su contribución constructiva a esto. Lo hicieron los dos secretarios generales, públicamente en un programa de televisión. Tanto Medardo González como Jorge Velado se comprometieron a buscar este tipo de acuerdos de nación y de darle la colaboración el uno al otro. Entonces eso está grabado, eso está difundido, eso es conocido por la población. Una de las fuerzas que se retractara, que no quisiera hacer eso, que tratara de bloquear a la otra, no solo caería en un aislamiento político y en una confrontación con la opinión pública, sino que estaría arriesgando su propio capital en las próximas elecciones, que son ya dentro de un año, y a la cual la apuesta de muchos va a ser consolidar su presencia legislativa o aumentarla para poder tener, en el caso del FMLN, una mayoría legislativa que le permita gobernabilidad y una coherencia y una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, o en el caso de Arena, aumentar su capacidad legislativa para poder tener la llave de nuevo del veto y poder estar negociando políticas públicas. Entonces, el partido que no le apueste a la gobernabilidad, a la estabilidad política y a las soluciones nacionales, se arriesga a ser castigado en las elecciones del 2015. Bien, hacemos en este momento nuestra última pausa comercial, regresamos.
cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Decisión Electoral 2014. La más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas. Transmisiones en vivo. Más de 200 periodistas en todo el país. LPG TV. Entrevistas en línea. Informes GD Radio. Cobertura dron. Datos y estadísticas. Y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014. A través de laprensagráfica.com. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Félix, entonces, esa es la realidad del país que tenemos. Las opciones, las alternativas, las decisiones que hay que tomar también son escasas, o sea, y van por una misma línea, pero entonces la convocatoria, ¿quiénes deben de participar? ¿Cómo integrarse? ¿Cuál es el papel que debe jugar entonces el presidente que sea electo el domingo? Bueno, mira, de entrada ya a partir del lunes se tiene que empezar a pensar no solo en el nuevo gabinete, sino ya el equipo que asegure la transición, es decir, con el gobierno actual, cómo se va a hacer ese traspaso, pero además de una vez identificar cuáles van a ser los actores de este pacto de nación, metodológicamente cómo se va a generar, cómo se va a crear, porque para muchos, y ya lo dijeron varios políticos, la campaña del 2015 empieza el lunes 10, ya muchos están posicionándose como potenciales candidatos a diputados, algunos alcaldes ya están planteando la reelección, entonces va a entrar una dinámica de campaña electoral que puede obnubilar y puede, como la hojarasca, tapar el bosque de los problemas fundamentales. Entonces no hay que caer en la trampa de la dinámica electoral por los ciclos electorales y no atender los problemas fundamentales y estructurales. Yo creo que la responsabilidad de los partidos, y sobre todo los dos partidos mayoritarios, es que a la vez que van a ir en la dinámica y en la velocidad electoral de sus elecciones del 2015 de alcaldes y diputados, tienen que tener una mesa separada para ir abordando el tema del gran acuerdo de nación. Y ahí, como se ha visto en otros países, y yo siempre pongo el caso de la Moncloa, los pactos de Moncloa de 1977, los acuerdos no los hicieron los políticos, no los hacen los dirigentes, ellos les dan el aval, ellos abren la puerta, instalan la mesa de negociación. Ahí estuvo Felipe González, Santiago Carrillo, Suárez, Adolfo Suárez, entonces, pero lo hicieron gente que conoce de los temas, economistas. Ahí estaba Enrique Fuentes Quintanar, que era prácticamente el padre de estos acuerdos de Moncloa. Aquí lo que debería instalarse es eso, una serie de mesas de negociación paralelas en las cuales se estén abordando los temas económicos, gente que conoce de economía, actuarios para analizar el tema de las pensiones,
una mesa sobre temas estructurales como el tema de medio ambiente. Recordemos que el territorio nacional, que es uno de los elementos fundamentales del Estado, nunca se ha abordado como tal. Lo tenemos deteriorado, contaminado. El río Lempa, que es el único río que tenemos, está agonizando. Nadie se ha preocupado por reactivarlo. Le seguimos haciendo presa, lo seguimos asfixiando. La contaminación, las zonas que se están convirtiendo ya en vías miseria o grandes residencias que son zonas reservadas para otros aspectos. Bueno, el tema territorio, el tema de la población, que es otro de los elementos constitutivos del Estado, y aquí la población la vemos, ni la consideramos. Es decir, no estamos viendo ese flujo de gente que está saliendo todos los días para Estados Unidos, los que vienen deportados, o sea, el tema migratorio, claro. Pero después la parte estructural del Estado, es decir, el sistema jurídico político, cómo adecuarlo funcionalmente en la parte orgánica de la Constitución para modernizarlo y que evitemos, por ejemplo, esos conflictos que se han dado entre la Sala y la Asamblea o la Sala y el Ejecutivo, porque no hay claridad en las competencias de los órganos fundamentales, la modernización de algunas instituciones como la Corte de Cuentas, en fin, aprovechar para hacer ese ajuste constitucional en la parte orgánica. Nadie está hablando de tocar ni la parte dogmática de los derechos, ni mucho menos el sistema político, la reelección, que mucha gente le tiene miedo a la reforma electoral porque piensa que por esa puerta se van a introducir reformas antidemocráticas. No, estamos hablando de la parte orgánica del Estado para modernizarlo. Y habrán otras mesas más especializadas sobre temas de salud, de educación, y luego ¿Cómo se decide el perfil de esa gente que integraría en eso? Es decir, yo creo que los partidos, ¿cuál es el criterio que debe privar entonces? En que las fuerzas productivas, las fuerzas políticas, las fuerzas vivas de la nación propongan candidatos y que haya una, puede ser desde el Ejecutivo, de la Presidencia de la República, que convoca este diálogo y se señalan, se seleccionan gente para cada una de las especialidades, se sientan las mesas, se preparan, digamos, se le dan un periodo de 2 meses para elaborar un primer borrador, se somete a consulta de los liderazgos políticos, puede ser en la Asamblea Legislativa, en otro lado se hacen ajustes, revisiones, se devuelve, siguen trabajando los técnicos hasta llegar antes del 30 de abril a un documento que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa para que en caso de que hubiera que hacer algunas reformas constitucionales se aprueben en esta legislatura y se ratifiquen en la siguiente, que va a entrar en función el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque si hay algunas reformas constitucionales que se tengan que implementar y no las aprueba esta legislatura, que está vigente actualmente, corremos el riesgo que se lleven hasta la próxima y ya no va a haber oportunidad de ratificarla hasta el 2018. Cuando ya vamos a estar a las puertas de una nueva elección presidencial, que es el 2019, y nadie va a querer abordar estos temas de reforma constitucional. Entonces, por eso creo yo que el timing, el tiempo que tenemos, el plazo, es 1 año, de aquí al 30 de julio. Ahí es donde cualquier acuerdo de nación debe de generarse de la manera más correcta, adecuada a los tiempos modernos, a las necesidades del país, y atendiendo estos intereses nacionales. ¿Por qué menciono el pacto de Moncloa? Porque se acordaron en 1977 y en 1978, al finales del año, ya estaba la nueva Constitución, que es cuando yo llego a estudiar a Madrid, a terminar mi carrera de abogado, ya me toca estudiar esa nueva Constitución que reflejaba en muchos aspectos los pactos que se habían hecho en el post-franquismo. Estamos hablando que este año es clave, o sea, este año es clave. Que corre a partir del lunes. O sea, a partir del lunes debemos de cerrar lo que yo he llamado cerrar el ciclo de la posguerra, porque desde los acuerdos de paz que generaron la reforma constitucional de 1991-92 y las primeras elecciones de posguerra de 1994, hemos estado en este periodo de posguerra. Es tiempo ya de cerrarlo y abrir el nuevo periodo, un periodo ya de institucionalidad, ya con pantalones largos, un país maduro que ha pasado pues de una época dictatorial a un conflicto armado, a un periodo de negociación, a un periodo de paz y de posguerra, y ahora es momento de reinventarlo, de refundarlo para generar esas condiciones de vida en progreso, en desarrollo y en democracia. Pero estamos hablando que hay un plazo específico, más allá de eso, ¿es hacer nada? Si pasa el 30 de abril y no se presenta ningún tipo de reforma
constitucional para temas de esta naturaleza, no estoy hablando de cambiar el sistema político, ni de que aquí se vayan a haber reelecciones indefinidas como en otros países, no estamos hablando nada de eso, estamos hablando de ajustes al Estado para modernizarlo y democratizarlo. Si no se hace el 30 de abril, ya no vamos a tener tiempo, porque la nueva legislatura que entra el 1 de mayo va a estar 3 años, y la siguiente que se va a elegir en el 2018 no va a querer entrar en dinámicas que pueden modificar las tendencias o las preferencias a las elecciones del siguiente año, el 2019. Por eso es que el periodo, el momento oportuno histórico es este año, del 2014, digamos ya de marzo de 2014 a abril del 2015. Ahora bien, Félix, ¿no hay margen para que un partido político o quien gane la elección se pueda sentir sobrado y decir, yo puedo prescindir de todo lo que hemos hablado en este momento y voy a caminar en la ruta en que mi partido, la dirección diga? O sea, la tentación cabe, sobre todo dependiendo de los resultados. Si un partido gana una elección con más de un 10% frente a su competidor, puede sentir que tiene la suficiente legitimidad para gobernar solo, para no hacer acuerdos, para implementar su oferta electoral, porque va a decir, sobre ella fue que yo obtuve esta legitimidad del electorado. Pero no es aconsejable en la situación en que esté el país, en las condiciones en que esté el país. Y aquí yo traería a cuenta modelos también que han sido exitosos en países fracturados, como va a quedar El Salvador ya a partir del domingo, que prácticamente se va a dividir en dos, los modelos de concertación, de reconciliación, de reunificación y de unidad nacional, y es el caso de Sudáfrica. Es decir, ver el modelo de un Mandela como un ejemplo de reconciliación nacional, de reconstrucción de identidad nacional y de unificación de una nación dividida, creo que es un modelo digno para que un próximo presidente dijera, bueno, recibo un país dividido en el que prácticamente cerca de la mitad de la población no me da su aval porque votó por el otro candidato, pero aquí está mi mano, reconstruyamos el país, salgamos adelante, sentémonos a ver cuáles son las líneas de acción, los acuerdos que vamos a alcanzar para poder sacar al país de este agujero en que se encuentra. Como estamos prácticamente cerrando, hay algo que me interesa saber, es ya de lo concreto, lo inmediato, vamos a retroceder un poco en el tiempo, es al domingo. ¿Se ve un evento electoral tranquilo, quizás como lo que tuvimos el 2 de febrero? Sí, porque fíjate que ahora he escuchado menos rumores, o al menos menos denuncias del partido de la oposición, que en las elecciones del 2 de febrero anunciaba desórdenes a las 4 de la tarde y que iban a haber una serie de actos que podrían alterar la votación. No sucedieron. La acción de las maras, que también fue otra denuncia que se hizo, tampoco se vio que fuera un factor que alterara el orden natural de la elección, y ahora que no han habido esas denuncias, no hay razón para pensar que no se van a desarrollar tranquilamente y como una jornada cívica. Así es que mi pronóstico es que vamos a tener al cierre de las urnas una manifestación nuevamente de civismo, y espero que vaya a votar la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los que no lo hicieron en la primera vuelta, pero en todo caso esa es la democracia, ¿no? La opción, la capacidad de decidir por quién votar, si ir a votar o no ir a votar, y si voy a votar, escoger uno o escoger otro, o anular el voto. Es decir, todas esas son las posibilidades que te da una democracia como la que estamos practicando en este momento. Ahora, ¿es inevitable que el resultado del próximo domingo tenga consecuencias directas sobre la elección para diputados y alcaldes de 2015? Definitivamente. Es decir, la apuesta de los dos partidos, el que gane y el que pierda, va a ser, nuestra próxima batalla es por el Congreso, es en la Asamblea Legislativa. El que ganó, para tener una correlación mayor y ser un presidente que tenga una fracción legislativa que corresponda a su visión de Estado, de país, de sociedad, y pueda trabajar junto con la legislatura. ¿Ese hecho no puede generar un impacto directo también sobre la posibilidad de esos acuerdos de los que hemos hablado? Pues fíjate que yo los separo, por eso te decía al principio, que no hay que confundir estos intereses legítimos de los partidos, de los candidatos, de estar ya en campaña electoral para el 2015, con una mesa separada de no políticos, de no candidatos, de gente que no está en la batalla electoral, negociando y viendo el país hacia el futuro. ¿Usted piensa que
podrían estar pensando en meterse en zancadilla, ¿no? Pero que pero le vaya mal el que está gobernando para... Pero eso fue lo que pasó en la guerra. Si tú te acordás, en la guerra las acciones militares se estaban dando, los combates, las confrontaciones militares, y las mesas de diálogo estaban instaladas, estaban reunidas en México, se reunían en Costa Rica, se reunían en otros países para no contaminarse de la dinámica cotidiana de la guerra. Pues aquí sería lo mismo, la dinámica cotidiana de la elección y de los intereses electorales y la campaña que van a hacer partidos y candidatos no debe contaminar a las mesas que están trabajando con una visión de país. Por eso es que digo, no deben de ser los políticos activos, los militantes, los dirigentes, sino la gente a la que ellos le delegan esa capacidad de poder formular estas propuestas para que no se contaminen con los intereses inmediatos de una campaña electoral. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Félix, por participar. Muy amable. Un gusto, gracias. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Les recuerdo que tenemos transmisión especial de la entrevista en línea de toda la cobertura electoral, Decisión Electoral 2014. A partir de mañana, 6:45 de la mañana, tenemos el resumen de noticias. A las 7 en punto, la entrevista en línea. Mañana sábado, pero es una situación excepcional. Tenemos noticiero en la hora de la tarde de mañana también. Y el domingo desde las 7 de la mañana, transmisión ininterrumpida, desde las 7 de la mañana hasta que el Tribunal Supremo Electoral ofrezca la conferencia con resultados preliminares o confirme quién es el que ha ganado la elección del próximo domingo. Les invito a que nos acompañe, eso será a partir de mañana, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de la prensa gráfica y Decisión Electoral 2014, 7 de la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Creo que esa variable está siendo explotada por el partido de oposición para estimular el voto de aquellos sectores que no se manifestaron en la primera vuelta. Estoy hablando de los sectores de clase media, sobre todo la clase media urbana, que según estudios de opinión serios realizados por una empresa extranjera, expresaba que por lo menos 500.000 votos de la clase media no se expresaron en la primera vuelta, se quedaron en casa. Pues ahora ese sector está tratando de ser estimulado con esta campaña del tema Venezuela. El segundo factor... Ahora, perdón, antes de pasar al segundo factor, Félix, creo que vale la pena un poco de reflexión más sobre el tema de Venezuela, porque en esto, bueno, siempre las tesis, ¿no? Quienes se defienden dicen, bueno, están intentando generar un escenario de miedo. No somos Venezuela, El Salvador es El Salvador y Venezuela es Venezuela, pero es imposible sacar el tema de Venezuela, El Salvador, digo, con el tema de ALBA, por ejemplo. Fíjate que más que el tema de ALBA, porque ALBA ha hecho una campaña con mucho cuidado de presentar una imagen de ternura, de comprensión, de la gente buena, es decir, presentar el rostro humano de una empresa con carácter social. Más que eso, lo que se está presentando es la forma de gobernar de un régimen autoritario que coarta las libertades públicas y que reprime a la población. Factores de miedo que no creo que sean movilizadores de la clase media salvadoreña, porque para estimular un sector social se necesita que este sector se identifique con el mensaje, y el hecho de que esté formas proteccionistas de la actividad comercial, y entonces cuando entra un competidor con la calidad de ALBA, con los recursos de ALBA y con la flexibilidad para manejo de créditos y muchas prestaciones que pueden facilitar inversiones donde ha habido cotos privados para ciertos grupos económicos, eso es lo que los genera los temores a esos grupos económicos, pero no son esos grupos económicos los que masivamente pueden movilizar, generar el cambio en la conducta electoral y por lo tanto en los resultados electorales. Se necesita la participación masiva del sector de clase media que no se manifestó. Ahora bien, esa es una variable. Sí. Mencionabas entonces la segunda variable que sí estaba considerada y que ya los personeros de Arena se movilizaron para activar esa variable, era lo que se reportó como los DUI vencidos, que también significaba alrededor de 500.000 de DUI vencidos, y que le apostaron ellos a que a ese segmento de la población había que habilitarlo para que votara en la segunda vuelta. Se hicieron muchos esfuerzos desde pedir a la Sala Constitucional que declarara inconstitucional la exigencia del DUI para votar,
pedir a la Asamblea Legislativa que emitiera un reglamento transitorio habilitando los DUI vencidos para que se pudiera votar con ellos, y cuando estas dos gestiones a nivel institucional no dieron resultado, hicieron lo que debieron haber hecho desde el principio, movilizar ellos mismos los recursos para que el que no tuviera el DUI vigente pudiera ir a habilitarlo, sea porque se le había vencido, porque se le había extraviado o porque no lo había obtenido. Y ahí está esa campaña de DUIzación masiva que ya en el último reporte del RNPN reportaba arriba de 40.000 DUIs que habían sido... Bienvenidos a la entrevista en línea desde viernes 7 de marzo de 2014. Gracias a ustedes que nos acompañan en la transmisión en internet www.laprensagrafica.com, de manera especial para los compatriotas en el exterior o en Estados Unidos y Canadá. También para quienes nos ven localmente a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Un abrazo para ustedes. Cuando estamos a poco menos de 2 días para la elección presidencial, pues desde luego que el tema de agenda de análisis de este día tiene que ver con eso, con la elección presidencial, de las condiciones, la coyuntura que envuelve este evento electoral. No hay tercera vuelta, el próximo domingo se define de una vez por todas quién gana la elección presidencial y quién asume la conducción de este país a partir del 1 de junio próximo. Varios temas de los que vamos a conversar. Está con nosotros en nuestros estudios Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y actualmente el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Félix, bienvenido, un gusto. Gracias, William, siempre un gusto conversar contigo y con la audiencia. Bueno, y siempre un gusto platicar, Félix, cuando estamos a pocas horas para la elección presidencial, no un poco más de 24 horas de elección presidencial. El 2 de febrero hicimos el mismo ejercicio, antes y durante el día de la elección. Y bueno, importante conocer un poco tu opinión, tu análisis, sobre todo por tu experiencia como magistrado del Tribunal Supremo Electoral y abogado, desde luego. Pero bueno, para entrar en materia, Félix, ¿cómo se perfila? Obviamente no podemos hablar de resultados de encuestas ni nada de eso, pero ¿cómo se puede perfilar la elección presidencial del próximo domingo? ¿Puede estar dentro de las tendencias? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podemos tener? Bueno, mira, yo he hecho algunos pronósticos basados en la experiencia, más que en una experiencia nacional, porque hemos tenido 2 casos en los cuales ha pasado a una segunda elección desde que establecimos el sistema de balotaje en la Constitución del 83, la del 1984 de Napoleón Duarte, que bueno, era la primera experiencia. Hubo una ratificación de los resultados de la primera vuelta, y luego la de 10 años más tarde, en 1994, en la que igualmente el resultado electoral se ratifica y confirma una tendencia generalizada en los países donde yo he realizado observaciones electorales, y es que en una segunda vuelta siempre vota menos electores que los que votan en la primera vuelta. Y una segunda constante es que la tendencia se confirma y la diferencia entre la primera y la segunda posición o se mantiene o se ensancha. Es decir, eso es lo que yo he estado reiteradamente planteando, que podría ser el escenario más probable este 9 de marzo. Sin embargo, todo análisis debe considerar algún tipo de variables, y en este caso hay una variable interviniente que no estaba considerada justamente cuando yo decía estos pronósticos, inmediatamente después del 2 de febrero, y es la variable del caso Venezuela. El caso Venezuela ha sido utilizado ya como un tema interno de la campaña electoral, que pretende presentar una realidad que, aunque no es la nuestra, pero visualmente impacta, y el hecho de que las noticias en esta sociedad de la información circulen en tiempo real genera aprehensiones en algunos sectores. Estén apaleando estudiantes en la calle, o que hayan habido ya casi 20 víctimas de estos hechos de violencia, no va a hacer que la clase media salvadoreña salga a la calle. Creo que más bien lo que se está explotando es el efecto de la escasez de productos, como los productos de la canasta básica o del papel higiénico, este tipo de cosas que sí pueden generar esos temores y esas aprehensiones en este sector. Por lo tanto, creo que se está siendo utilizado de una forma bastante maniquea el tema Venezuela, pero que puede estar dando resultados en generar temores en ese sector, que es el que se piensa sacar y movilizar. Sí, ahora cuando preguntaba sobre la vinculación es porque, bueno,
hay una relación clara en el caso de Alba Petróleo, PDVSA de Venezuela, Alba Petróleos y en el caso de Salvador, ¿no? O sea, pero fíjate que el caso de Alba más bien preocupa a los sectores ya económicamente organizados, como el caso de la ANEP, como el caso de la ASI, que son los que sienten que la presencia de Alba puede desplazarlos de algunas actividades económicas. Hemos visto pues que Alba ha entrado a ocupar espacios en el transporte aéreo, con la línea de beca, en los alimentos, en la industria farmacéutica, es decir, hay ciertas áreas económicas que eran privilegio de sectores empresariales y que la presencia de Alba genera estos temores. Es una cuestión estrictamente de interés. Es de intereses y no creo que la asociación de Alba con los hechos de violencia en las calles de Venezuela sea el motor que estimule a la clase media. Alba sí es una gran preocupación para el sector que ha sido tradicionalmente privilegiado en este país porque no ha tenido competencia, porque ha tenido a su favor las regulaciones del Estado, una